India tiene el mayor número de víctimas mortales por mordeduras de serpiente en el mundo. De los 1,7 millones de casos que involucran a 300 especies, especialmente la cobra india, la víbora de Russell, la víbora común y la víbora de escamas aserradas, estas serpientes son tan temidas que casi todos los animales huyen al verlas, y los habitantes locales desean que desaparezcan de las zonas donde viven. Pero no todos los animales lo hacen. Un pequeño mamífero, que pesa apenas entre 1 y 2 kilogramos, se atreve a provocar a una cobra y la obliga a atacar primero, necesitando solo 2 minutos para abatirla. Su tasa de éxito ronda el 80%. Las mangostas son muy inofensivas para los humanos, y los habitantes locales las aprecian y las consideran ingenieras del ecosistema. Después de eso, la gente los llevó a muchos lugares del mundo. Esa decisión resultó ser un terrible error. Quédate hasta el final para descubrir qué sucede. Un pequeño favor antes de empezar. Por favor, tómate 5 segundos para suscribirte al canal y así nos será más fácil hablar juntos sobre temas relacionados con la naturaleza. Rajasthan, el estado más grande de la India, tiene una superficie casi tan grande como Alemania. La mayor parte de este territorio se extiende a lo largo del borde del desierto de Thar, uno de los desiertos más grandes de Asia, con una superficie de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados. Las temperaturas estivales suelen superar los 45 grados Celsius y la precipitación media anual oscila entre los 100 y los 500 milímetros. El paisaje se compone principalmente de suelo arenoso, arbustos bajos y pastizales secos. En ciudades como Jodhpur y Bikaner, así como en las zonas rurales aledañas a Jodhpur, aún se pueden observar muros de piedra antiguos, almacenes de grano y corrales para el ganado. Sí, el tipo de lugares que atraen ratas, y las ratas atraen serpientes. India alberga alrededor de 300 especies de serpientes, y unas 60 de ellas son venenosas. Sin embargo, la mayoría de las muertes son causadas por 4 especies conocidas como las 4 grandes: la cobra india, la víbora de Russell, la serpiente de cascabel común y la víbora de escamas aserradas. En India, se registran alrededor de 58.000 muertes por mordedura de serpiente cada año. Sí, lo ha oído bien. Aproximadamente 160 personas mueren para siempre cada día. Esto representa casi la mitad de todas las muertes por mordedura de serpiente en el mundo. Entre ellas, la cobra india es la más famosa. Una cobra adulta mide entre 1,5 y 2 metros de largo, y cada mordedura puede inyectar entre 169 y 250 miligramos de veneno, mientras que la dosis letal para los humanos es de tan solo entre 12 y 15 miligramos. Sí, una sola gota de veneno puede matar hasta a 20 personas. El veneno de cobra contiene neurotoxinas que paralizan el sistema nervioso, y la víctima puede dejar de respirar en tan solo 1 a 6 horas si no recibe tratamiento. En los animales, el veneno puede actuar incluso más rápido. Si bien la cobra ahuyenta a muchos animales, la víbora de Russell es conocida por causar el mayor número de muertes. La mordedura de esta serpiente, que mide entre 1 y 1,6 metros de largo, puede inyectar entre 130 y 250 miligramos de veneno. Aunque la cantidad sea menor, su veneno es una hematoxina que destruye los vasos sanguíneos e interrumpe la coagulación, provocando hemorragias internas e insuficiencia multiorgánica. Algunos estudios estiman que esta especie por sí sola puede causar entre 15.000 y 25.000 muertes al año en la India. Ahora veamos la mangosta, un animal que podría confundirse con un gato pequeño o un cachorro, pero no pertenece a la familia de los perros, ni tampoco a la de los gatos. Pertenece a la familia Herpestidae, comúnmente conocida como mangosta. Existen alrededor de 34 especies de mangosta en el mundo, y la más famosa en la India es la mangosta gris india, Herpestis edwardsea. Las mangostas varían en tamaño, desde la mangosta enana, que mide unos 20 centímetros y pesa menos de medio kilogramo, hasta la mangosta de cola blanca, que puede alcanzar más de 60 centímetros de longitud y pesar entre 1
y 4,5 kilogramos. Sí, su cuerpo es aproximadamente del tamaño de un gato doméstico, pero su adversario es una serpiente que puede medir entre 1,5 y 2 metros, pesar mucho más que él y poseer suficiente veneno como para matar a un ser humano. La verdad es que la mangosta no es una cazadora de serpientes profesional, como muchos creen. Según una investigación de la Sociedad de Historia Natural de Bombay, las serpientes constituyen solo entre el 5 y el 10% de su dieta. La mangosta se alimenta principalmente de ratas, insectos, lagartos, pájaros pequeños y huevos, pero precisamente esa dieta es lo que genera el conflicto. Serpientes y mangostas cazan las mismas fuentes de alimento, especialmente ratas en los alrededores de los almacenes de grano y los corrales de ganado. Por eso se convierten en rivales directos. Cuando una mangosta se encuentra con una serpiente, rara vez huye. De hecho, si comparamos su tamaño y sus armas, la mangosta está en clara desventaja, pero aún así ataca a la serpiente, lo cual tiene sentido si pensamos de la misma manera. Una serpiente grande y alargada, sin duda, contiene mucha más proteína que una rata pequeña. Y más importante aún, este es un tipo de presa que otros animales generalmente no se atreven a cazar, por lo que la mangosta casi no enfrenta competencia por esta peligrosa fuente de alimento. Por cierto, la mangosta no es venenosa en absoluto. Entonces, ¿cómo ataca a las serpientes? Primero, los ecólogos que observan en Rajasthan y Gujarat descubrieron que estos dos animales tienen más probabilidades de encontrarse temprano en la mañana, de aproximadamente 7 a 10 de la mañana o al final de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. La razón es simple. Las serpientes son animales de sangre fría, por lo que necesitan salir a calentarse al sol después de una noche fría. Por otro lado, las mangostas son cazadoras diurnas y suelen empezar a buscar comida en cuanto sale el sol. Por eso, los antiguos muros de piedra que rodean los pueblos, los arbustos bajos junto a los campos de trigo, las madrigueras de ratas y los almacenes de grano se convierten en los lugares donde estas dos especies se encuentran con mayor frecuencia. Cuando se produce un encuentro, la lucha suele desarrollarse en 3 etapas bien definidas. La primera etapa es la provocación. En cuanto divisa a la serpiente, la mangosta eriza su pelaje, arquea el lomo y salta de un lado a otro frente a su oponente. Puedes imaginarlo como un pequeño gato que se abalanza hacia adelante y luego retrocede rápidamente. Su objetivo es hacer que la serpiente pierda la paciencia y ataque primero. En ese momento, la cobra india suele levantar aproximadamente 1/3 de su cuerpo del suelo. Extiende su capucha y emite su característico silbido. Tras la fase de provocación, llega la fase de agotamiento energético. Esta es la parte más importante. El ataque de una cobra es extremadamente rápido, de unos 70 milisegundos, casi más rápido que un parpadeo humano. Pero cada mordisco fallido le cuesta energía a la serpiente. Mientras tanto, la mangosta sigue saltando hacia atrás, esquivando hacia los lados o rodeando a su oponente. Desde la distancia, la lucha parece una tensa danza entre dos criaturas veloces. Algunas batallas duran solo de 5 a 10 minutos, pero con serpientes más grandes, el enfrentamiento puede prolongarse durante 30 minutos o más. Tras varios ataques fallidos, la serpiente empieza a ralentizar su marcha, baja el cuello y sus reflejos ya no son tan agudos como antes. Es entonces cuando la lucha entra en su fase final. Cuando la mangosta percibe que su oponente empieza a flaquear, se abalanza repentinamente a una velocidad increíble. Su objetivo es la nuca de la serpiente, o el cuello, donde se concentran el sistema nervioso y la columna vertebral. Una mordedura certera en ese punto puede dañar la médula espinal o fracturar la columna, dejando a la serpiente indefensa. Un ejemplo típico quedó registrado en un documental de National Geographic cerca de Jodhpur, Rajasthan. Ya en 1944, el naturalista Edward Pritchard Gee describió numerosos encuentros entre mangostas y serpientes en sus estudios sobre la fauna silvestre de la India. Observó que las mangostas
rara vez atacan de inmediato. En cambio, mantienen la distancia, observan con atención y esperan el momento oportuno. Según sus registros, muchas peleas terminaban en pocos minutos, pero algunas duraban más de 30 minutos si la serpiente era especialmente grande o agresiva. Una pregunta que mucha gente se hace es esta: ¿cómo puede un animal tan pequeño vencer a serpientes tan peligrosas? Parte de la respuesta reside en sus reflejos nerviosos. Estudios de fisiología demuestran que los animales pequeños suelen tener tiempos de reacción extremadamente rápidos, a veces inferiores a 200 milisegundos. Esto permite a la mangosta anticipar los movimientos de la serpiente casi al instante y esquivar el ataque antes de que la alcance. Además, su pelaje grueso y su piel relativamente suelta también ayudan a reducir la probabilidad de que la mordedura de una serpiente penetre profundamente en el cuerpo. Aún así, la mangosta no siempre gana. Algunos expertos en comportamiento animal estiman que las mangostas ganan entre el 75 y el 80% de sus encuentros con cobras, pero ese porcentaje depende de muchos factores, como el tamaño de la serpiente, la experiencia de la mangosta y el terreno donde se desarrolla la lucha. Al observar batallas como estas, mucha gente asume que las mangostas son completamente inmunes al veneno de serpiente. Hay innumerables videos en Internet que afirman precisamente eso, pero la ciencia cuenta una historia diferente. Estudios de biología molecular de los Institutos Nacionales de Salud y biólogos de la Universidad de California descubrieron que las mangostas no son invencibles ante el veneno. En realidad, simplemente poseen una ventaja biológica. En muchas especies de mangostas, como la mangosta gris india y la mangosta india pequeña, un receptor nervioso llamado receptor nicotínico de acetilcolina tiene una estructura ligeramente diferente a la del mismo receptor en la mayoría de los demás mamíferos. Este es precisamente el lugar donde la neurotoxina del veneno de cobra suele unirse para paralizar el sistema nervioso. Eso no significa que la mangosta sea inmune. Esta capacidad solo ayuda a reducir los efectos del veneno, como si llevara una fina capa de armadura en lugar de una armadura de acero. Los experimentos toxicológicos demuestran que las mangostas pueden tolerar dosis de veneno mucho mayores que los mamíferos de tamaño similar. Por ejemplo, en estudios de toxicidad, la DL50 del veneno de cobra en ratones es de aproximadamente 0,28 mg por kilo, lo que significa que incluso una cantidad muy pequeña puede ser mortal. Una mangosta puede tolerar una mayor cantidad de veneno antes de mostrar síntomas neurológicos claros, pero si recibe varias mordeduras o una mordedura directa en un punto vulnerable, aún puede morir. Incluso después de que la mangosta haya matado a la serpiente, el peligro a veces persiste. Los colmillos de muchas serpientes venenosas pueden medir entre 6 y 10 milímetros en las cobras e incluso más en algunas víboras. Cuando la mangosta muerde y desgarra a su presa, esos colmillos a veces pueden clavarse en sus propios tejidos blandos. Los zoólogos han registrado casos excepcionales en los que los colmillos de serpiente causaron hemorragias internas o daños en los órganos internos mientras la mangosta se alimentaba del cuerpo de la serpiente. Este tipo de lesiones pueden provocar infecciones si no sanan rápidamente. Además, no todas las mangostas son cazadoras de serpientes. La familia de las mangostas, Herpestidae, incluye más de 30 especies distribuidas desde África hasta el sur de Asia. Solo algunas especies, como la mangosta gris india, la mangosta egipcia, la mangosta rayada o la mangosta amarilla, se enfrentan frecuentemente a las serpientes. La mayoría de las demás especies pasan la mayor parte del tiempo cazando insectos, ratas, pájaros pequeños o huevos de aves. Por ejemplo, la mangosta rayada, que vive en grupos en África Oriental, tiene una dieta compuesta en más del 60% por insectos, especialmente escarabajos y termitas, según estudios ecológicos realizados en Tanzania. Las serpientes constituyen solo una pequeña parte de su dieta. Hay algo bastante curioso sobre la mangosta que deberías saber. Su actitud de no rendirse jamás no solo se manifiesta cuando se enfrenta a serpientes.
Un ejemplo famoso se registró en la reserva Masai Mara en Kenia. Según un artículo publicado por el Daily Mail el 2 de septiembre de 2014, una mangosta de pantano tuvo que enfrentarse a 4 leones jóvenes. La mangosta medía menos de 60 centímetros de altura y pesaba solo entre 3 y 4 kilos, decenas de veces menos que un león joven, que puede pesar entre 40 y 60 kilos. Esa diferencia es como la de un gato doméstico que tiene que enfrentarse a 4 perros grandes a la vez. El vídeo del enfrentamiento fue grabado en septiembre de 2011 por el fotógrafo francés de vida salvaje Jérôme Guillemot. Al principio, la mangosta parecía asustada, ya que estaba rodeada por el grupo de leones. Pero en lugar de huir de inmediato, empleó su estrategia habitual: movimientos rápidos e impredecibles, gruñidos y contraataques repentinos. Cuando un león se acercaba demasiado, la mangosta se giraba al instante y lo mordía en la nariz, un punto muy sensible. Tras esto, se refugió rápidamente en una madriguera cercana y salió de nuevo para provocarlos. Los leones jóvenes, con muy poca experiencia en la caza, se sintieron desconcertados por este diminuto pero extremadamente agresivo adversario. Según Guillemot, el final fue sorprendentemente dramático. Tras varios ataques fallidos y algunas mordeduras dolorosas, los leones se rindieron gradualmente, retrocedieron y se lamieron las pequeñas heridas de la nariz. Finalmente, la mangosta escapó del círculo casi ilesa. En el reino animal, este es un raro ejemplo de una criatura pequeña que utiliza la velocidad, la audacia y la estrategia para hacer dudar y huir a depredadores mucho más grandes. Precisamente por eso, las mangostas son tan valiosas en muchas zonas rurales de la India, especialmente en Rajastán. Esta región es semidesértica, con numerosos almacenes de grano y corrales de ganado, por lo que las ratas se multiplican con gran rapidez. Según estudios ecológicos de la Sociedad de Historia Natural de Bombay, una pareja de mangostas que vive cerca de una granja puede cazar cientos de ratas al año. Esto ayuda a reducir significativamente las pérdidas de cosechas, ya que las ratas por sí solas pueden destruir entre el 5% y el 10% del trigo almacenado si no se controlan. Las ratas atraen a las serpientes, especialmente a especies peligrosas como las cobras y las víboras. Y cuando aparecen las mangostas, la cadena alimentaria comienza a alterarse nuevamente. Por eso, para muchos lugareños, la mangosta es como un guardián silencioso que vigila el hogar. En muchos pueblos, incluso la llaman simplemente guardiana de serpientes. Si uno camina por los viejos muros de piedra en la zona rural de Rajastán por la mañana, a veces puede ver una mangosta corriendo por un patio, buscando ratas alrededor de un granero. En lugar de ahuyentarlo, muchas familias simplemente lo observan o lo dejan pasar. Esta relación ha existido durante mucho tiempo en la cultura local. En muchos cuentos populares indios, la mangosta suele ser descrita como una protectora que salva a las personas de las serpientes venenosas. El ejemplo más famoso es el personaje de Rikki Tikki Tavi, que aparece en el libro de la selva de Rudyard Kipling, publicado en 1894. En esa historia, una pequeña mangosta protege a una familia de un par de cobras. Aunque se trata solo de una historia de ficción, refleja una imagen que resulta muy familiar en la vida real. Debido a que las mangostas eran vistas como útiles guardianas de serpientes, la gente comenzó a creer que podían convertirse en ingenieras naturales de ecosistemas para la agricultura. Y sí, eso realmente sucedió. En el siglo XIX, cuando las plantaciones de caña de azúcar florecían en los trópicos, esta idea se extendió rápidamente. Las ratas eran el mayor enemigo de las plantaciones de caña de azúcar. Según informes agrícolas de la época en el Caribe, las ratas podían destruir entre el 20 y el 30% de la producción anual de caña de azúcar, lo que equivalía a miles de toneladas de azúcar perdidas. Para los propietarios de las plantaciones, eso representaba una pérdida enorme, y creyeron haber encontrado la solución perfecta: traer mangostas de la India a las islas productoras de caña de azúcar. Pero olvidaron una cosa:
Si se introduce una especie invasora en un lugar donde su comportamiento natural no se corresponde con el suyo, provocar un desastre es solo cuestión de tiempo. La introducción más famosa tuvo lugar en Jamaica en 1872. Los propietarios de plantaciones importaron de la India unas 9 mangostas indias pequeñas. Al principio los resultados parecían muy prometedores. Los primeros informes mostraban que la población de ratas en las plantaciones había disminuido notablemente, al igual que los daños a los cultivos. Pero había un detalle biológico importante que los propietarios de las plantaciones de la época desconocían. Las ratas son nocturnas, mientras que las mangostas cazan durante el día. Por eso, las dos especies rara vez se cruzaban. Cuando no podían cazar ratas, las mangostas buscaban presas más fáciles. Aves que anidaban en el suelo, huevos de aves, lagartos y tortugas pequeñas. En los primeros años esto no atrajo mucha atención, pero hacia 1890, la población de mangostas en Jamaica se había disparado hasta alcanzar cientos de miles y el ecosistema de la isla comenzó a cambiar. Desde Jamaica, esta idea se extendió rápidamente a muchos otros lugares. En 1883, los propietarios de plantaciones de caña de azúcar en la isla de Maui importaron 72 mangostas de Jamaica para controlar las ratas. Durante las décadas siguientes, se extendieron a muchas otras islas. Hoy en día, según el Consejo de Especies Invasoras de Hawái, las mangostas se encuentran en la mayoría de las islas principales de Hawái, excepto en Kauai y Lanai. Lo que preocupa a los biólogos es que el ecosistema de Hawái es muy inusual. Antes de que los humanos introdujeran depredadores, muchas aves autóctonas habían evolucionado prácticamente sin enemigos naturales. Muchas de ellas anidaban directamente en el suelo o en arbustos bajos, por lo que casi no tenían defensa contra un depredador rápido y ágil como la mangosta. Como consecuencia, muchas especies de aves autóctonas como el petrel hawaiano y el nene, la especie de ganso que solo se encuentra en Hawái, corrieron grave peligro. Historias similares ocurrieron en muchos otros lugares. En Puerto Rico, las mangostas fueron introducidas alrededor de 1877. Según estudios ecológicos recientes, su densidad en algunas zonas puede alcanzar entre 50 y 100 individuos por kilómetro cuadrado. Con densidades tan elevadas, prácticamente cualquier animal pequeño de la isla puede convertirse en presa. Lagartos autóctonos, aves pequeñas e incluso serpientes. En Fiyi, donde se introdujeron mangostas alrededor de 1880, muchas especies de aves que anidan en el suelo disminuyeron drásticamente o desaparecieron por completo de algunas islas. Otro ejemplo de este mismo error ocurrió en Okinawa, Japón. En 1910, se introdujeron mangostas con la esperanza de controlar al abu, una víbora de foseta altamente venenosa. Pero el viejo problema se repitió. Las serpientes abu son activas por la noche, mientras que las mangostas cazan durante el día. Las dos especies casi nunca se encuentran. En lugar de cazar serpientes, las mangostas comenzaron a depredar la fauna nativa, incluyendo el rascón de Okinawa, una ave rara que ahora está en peligro de extinción. Hay 3 razones principales por las que las mangostas se convirtieron rápidamente en animales invasores peligrosos. Primero, su rápida reproducción. Una hembra puede dar a luz de 2 a 4 crías por camada y tener 2 camadas al año, lo que significa que la población puede multiplicarse muchas veces en tan solo unos años. En segundo lugar, destaca su extrema adaptabilidad. Pueden vivir en bosques, granjas e incluso en asentamientos humanos. Finalmente, las islas suelen carecer de depredadores naturales que puedan controlar su población, por lo que ésta puede crecer casi sin control. Hoy en día, muchos gobiernos locales tienen que gastar millones de dólares estadounidenses cada año intentando controlar esta especie con trampas y cercas ecológicas. El caso de la mangosta se ha convertido en un ejemplo clásico en ecología de lo que los científicos denominan control biológico fallido. La historia de la mangosta demuestra que la naturaleza siempre es más compleja de lo que los humanos imaginamos.
Un pequeño mamífero puede vencer a serpientes venenosas, proteger granjas y convertirse en un guardián de serpientes para la población local. Pero cuando los humanos lo sacan de su ecosistema natural, todo puede cambiar de maneras inesperadas. A veces una solución ingeniosa se convierte en un desastre ecológico. ¿Qué opinas de esta historia? Si te gustan las historias insólitas sobre la naturaleza, suscríbete al canal y deja un comentario para que podamos hablar más sobre esto en los próximos videos.